del día de hoy los invito a que busquen en sus Biblias Éxodo, capítulo 17, versículo 6. Éxodo, capítulo 17, versículo 6. Amén. He aquí que yo estaré delante de ti, allí sobre la peña en Horeb. Y golpearás la peña, y saldrán de ella aguas, y beberá el pueblo, y Moisés lo hizo así en presencia de los ancianos de Israel. Pueden tomar asiento. El sermón del día de hoy se llama La roca herida por la justicia de Dios. Y si bien leímos un puro versículo, el contexto general, como para que todos estemos alineados, es que el pueblo de Israel vivía una esclavitud en Egipto, ¿cierto? El Señor manda a que los liberen, el faraón Dios endurece el corazón del faraón y no los deja. Entonces se ve expuesto a 10 plagas que estaban apuntadas o direccionadas a los dioses egipcios, mostrando que solamente hay un Dios y todopoderoso, el cual hace que los hebreos puedan salir de Egipto. Y en esa salida, después de haber visto muchas obras gloriosas del Señor, abre el mar rojo. Y eso todos lo saben, incluso gente que no profesa la fe, sabe que Moisés abre el mar rojo. Después de eso siguen su camino, ¿cierto? Y nosotros podríamos decir, el pueblo va contento porque vio las maravillas del Señor, vio una obra tan gloriosa que vio abrirse el mar para que ellos pudieran salir. Pero no es así. No es así. Sino que el pueblo empezó a alegar. Empezó a alegar a Moisés y a Dios, diciéndole que por qué los había librado de Egipto y ahora lo iba a hacer morir de sed en el desierto. Ese es el contexto general del versículo del día de hoy. Cuando nosotros vemos esta situación puntual, nosotros vemos muchas cosas, podemos sacar muchas cosas. Pero puntualmente empezaremos analizando la condición humana de aquellos que vieron maravillosas obras del Señor, pero aún así iban en contra de Dios. Entonces encontramos que la condición humana se muestra como una rebelión en el desierto. Y nosotros, para entender el milagro en sí de lo que leímos en el versículo número 6, tenemos que entender la gravedad del pecado de Israel. Y para eso lo podemos definir en una palabra o en una frase. Podemos decir la ingratitud del corazón caído. La ingratitud del corazón caído. A pesar de la liberación de Egipto del pueblo de Israel, ellos ¿qué hacen? Tientan a Jehová. En el versículo número 2 de ese capítulo dice: y altercó el pueblo con Moisés y dijeron: danos agua para que bebamos. Y Moisés le dijo: ¿por qué altercáis conmigo? ¿Por qué tentáis a Jehová? El hombre en su estado natural es incapaz de confiar en Dios, incluso en las evidencias de poder, en las evidencias del poder de Dios que se hacen visibles para la humanidad. Aún así su corazón es incapaz de obedecer. Y la ingratitud de sus corazones no es simplemente un hábito social, sino la raíz espiritual de la caída humana en la que están sumergidos.
es la esencia del pecado humano. Esta perspectiva sostiene que el hombre, al dejar de reconocer a Dios como el dador de todo bien, inicia su descenso hacia la depravación. Y los puntos claves de la ingratitud lo encontramos en Romanos 1, cuando dice que el colapso moral de la humanidad comienza cuando, conociendo a Dios, no lo glorifican como a Dios y tampoco le dan gracias como a Dios. La ingratitud es el primer paso para entenebrecer el corazón y conducir a la idolatría. Idolatría que Calvino lo simplifica o lo explica diciendo que nosotros somos fábricas de hacer ídolos. Yo no sé si usted conoce las fábricas productivas, pero las fábricas productivas sacan, según lo que producen, un producto tras otro, tras otro. Y eso no para. Es de esa manera en que nuestros corazones hacen ídolos. Y eso significa que están nuestros hijos, que estoy yo mismo por delante, que están nuestras cosas materiales, que está mi trabajo, que están mis estudios. Y esa idolatría es algo que está por delante de Dios. Somos creadores de ídolos en nuestros corazones. La ingratitud demuestra que el pecado ha afectado la voluntad y el intelecto. El hombre natural se siente merecedor de las bendiciones que el Señor nos da y al asumirlas como derecho se vuelve incapaz de experimentar una gratitud genuina hacia Dios. Es exactamente eso lo que le estaba pasando al pueblo hebreo. Ellos se sentían con el derecho de exigir algo. Se sentían con el derecho de decirle a Dios, tengo sed, dame agua. Se considera que esa ingratitud es hermana del orgullo, mientras que la humildad reconoce que estamos mejor de lo que merecemos. El corazón caído se queja de lo que le hace falta, ignorando la gracia común que lo sostiene. Y esto, hermano, trae consecuencias espirituales. Un espíritu ingrato es terreno fértil para otros pecados como la amargura, la envidia y la murmuración. La ingratitud bloquea la percepción de la presencia de Dios y es una señal de la falta de espiritualidad en nuestras vidas. Ahora, podemos entender por qué ese pueblo se queja, por qué reclaman. Siempre nos preguntamos, y yo particularmente lo hago, es cómo el pueblo tenía esa capacidad de querer, necesitar algo e ir imponérselo a Dios, diciéndole, ¿por qué no haces esto que es lo que yo necesito? ¿Por qué no me tienes esto que es lo que yo quiero? Pero nos olvidamos de su naturaleza y esto es muy importante ya que en estas generaciones, o sea, nosotros mismos, ocurre lo mismo de diferente manera. La ingratitud es una ceguera espiritual. El pecado prefiere la esclavitud con el estómago lleno que la libertad en la presencia de Dios. El hombre en su caída ha perdido toda capacidad de voluntad para cualquier bien espiritual que acompañe la salvación. Eso es lo que somos. Eso es lo que era el pueblo de Israel. Pero eso es lo que somos nosotros también. Pecadores. Que al primer gusto que tengamos, que el sensor de gusto que tenemos dentro se mueve, nos olvidamos de Dios. ¿Podemos sentir la similitud de nosotros, de esta generación, con el pueblo hebreo? Podemos ver cómo la gente exige cosas sin entregar nada a cambio, entendiendo que la salvación es solamente por gracia, pero entendemos cómo nosotros les exigimos a Dios.
¿O no han visto esas iglesias que dicen, yo le exijo a Dios que me dé un milagro ahora? Yo le exijo a Dios que esa enfermedad se acabe. ¿Lo sienten familiar? ¿Sienten que esta generación es tan malvada como la que nos muestran las Escrituras? Podemos definir todo lo que les acabo de decir en esto. Tu queja hoy contra tu situación es en el fondo un juicio contra el carácter de Dios. Repito, tu queja hoy contra tu situación actual en el fondo es un juicio contra el carácter de Dios. El pueblo hebreo estaba enjuiciando a Dios porque le estaba diciendo, danos agua. ¿Para qué nos sacaste de Egipto si nos vas a hacer morir en este lugar? Entonces entramos a un pleito legal. ¿Por qué? Porque el pueblo de Israel está enjuiciando a Dios. El pueblo no solo pide agua, presentan un juicio en contra de Moisés y Dios, cuestionando el carácter de Dios. Moisés los confronta y dice, ¿por qué altercáis conmigo? ¿Por qué tentáis a Jehová? El pueblo no pide con sumisión agua. Por favor, Señor, danos agua. Más bien lucha por lo que cree que es correcto. A pesar de haber visto las plagas y el mar rojo abrirse, su corazón caído vuelve a la sospecha. Versículo número 3. ¿Por qué nos hiciste subir de Egipto para matarnos? Y vemos a Dios bajo el juicio del pueblo hebreo. Y dice, he aquí yo estaré delante de ti allí sobre la peña. A Moisés le dice, ve, llévalos y yo estaré delante de la peña. En el contexto del antiguo Oriente, el que estaba de pie frente al juez era el acusado. Podemos ver cómo Dios se pone en el lugar del acusado, ¿cierto? Dice, yo estaré delante de ti. Podemos ver cómo Dios pasa a ser el acusado. ¿Usted podría entender eso? Es Dios que se somete al juicio del pueblo. Y Moisés debe usar la vara con la que golpeó al Nilo. Esa vara representa el juicio de Dios. El Nilo fue herido y convirtió en sangre. Ahora, esa misma vara de justicia debe descender y golpear esa roca. Y es aquí donde podemos ver la doctrina de la doble imputación. Es el pueblo que merecía ser golpeado por la ingratitud. Pero Dios ordena golpear la roca. La justicia de Dios exige satisfacción, pero su amor provee al sustituto. En lugar de golpear al pueblo culpable, Dios ordena golpear la roca sobre la cual Él está. Y esto prefigura la sustitución penal. El juicio que nosotros merecíamos cayó sobre Cristo, la roca de nuestra salvación, y además muestra su misericordia dándole de beber a un pueblo ingrato de corazón. La roca que nos siguió es un pacto de gracia, es Cristo. Y lo podemos ver en la unidad de las Escrituras. En 1 Corintios 10:4 dice, y todos bebieron la misma bebida espiritual porque bebían de la roca espiritual que los seguía. Y la roca era Cristo. No son dos métodos de salvación. Es el mismo Cristo sosteniendo a su iglesia en el Antiguo Testamento. Cristo fue herido una sola vez y para siempre. Por eso, años después, Dios
castiga a Moisés por golpear la roca por segunda vez. En Números 20 dice, tomará la vara y reúne a la congregación, tú y Aarón tu hermano, y hablad a la peña a vista de ellos, y ella dará su agua. Entonces alzó Moisés su mano y golpeó la peña con su vara 2 veces, por cuanto no creísteis en mí para santificarme delante de los hijos de Israel. Por tanto, no meteréis esta congregación en la tierra que les he dado. Hermanos, la unidad de las Escrituras y el cumplimiento de la profecía es de tal manera que podemos entender que a la roca solo había que golpearla una vez. Pues, ¿por qué? Porque Moisés lo hizo 2 veces y desfiguró el tipo bíblico. Cristo no necesitaba ser herido de nuevo, su sacrificio es único y suficiente. Cristo es la roca y el sacrificio de Cristo es única, es una vez y es para siempre. Así también Cristo fue ofrecido solo una vez para llevar los pecados de muchos. En Hebreos 9:28, Cristo fue ofrecido una vez y para siempre. Es por eso que la roca debía ser golpeada solo una vez. Y es en ese momento donde vemos la gracia irresistible de Dios. El agua fluye de donde es humanamente imposible. Es una piedra seca, hermanos, donde sale el agua. Es imposible para la humanidad de que nosotros tengamos una piedra y pueda salir agua para que todos bebamos. Así es la regeneración. Dios saca vida de corazones de piedra por el puro afecto de su voluntad. Es imposible para la humanidad encontrar salvación sin el sacrificio único de Cristo. En el capítulo 4 de Juan nos muestra de un encuentro y una conversación de Jesús con la mujer samaritana, en donde Jesús la confronta con su pecado y la necesidad de un Salvador. Tienen cierta conversación ellos. Después Jesús le responde, hablando de la agua que tenían que sacar. Jesús dice, cualquiera que bebiera de esta agua volverá a tener sed, mas el que bebiera del agua que yo le daré no tendrá sed jamás, sino que el agua que yo le daré será en él una fuente de agua que salte para vida eterna. La mujer dijo, Señor, dame de esa agua para que no tenga yo sed ni venga aquí a sacarla. Yo escucho las palabras de esa mujer y el clamor al entender la roca y Cristo como el ser que puede salvar nuestras almas, el cual te dará una bebida, un agua que no tendrás sed jamás. Yo tendría un clamor y un grito desesperado pidiendo de esa agua. Y es el llamado que hoy les hacemos a todos. Es Cristo el medio de salvación. Es Cristo es el camino. Es Cristo la puerta. No hay otra. No hay 2 sacrificios. No hay algo que tú debas hacer. Es Cristo. Grítalo. Debes decir que tienes sed y que quieres beber de esa agua. El cristiano no busca cisternas rotas, sino que descansa en la provisión soberana de Dios. La salvación es única y exclusivamente por medio de Cristo. Israel no hizo nada para merecer el agua, fue un acto de misericordia de Dios. Y nosotros tampoco hacemos absolutamente nada. Es un acto de misericordia de Dios en nuestros corazones, que profetizado es, yo sacaré la venda de tus ojos para que puedas ver estas cosas. Yo quitaré ese corazón de piedra y pondré un corazón de carne en ti. Díganme, ¿dónde están nuestras obras en esa salvación?
Debemos examinar nuestros corazones. Debes examinar tu corazón. ¿Estás tentando a Dios con tu incredulidad? ¿Sí o no? Son preguntas que debes hacerte. Para el creyente, este texto garantiza que Dios está por delante de nosotros. Si Él recibió el golpe por ti, ya no hay condenación. Amigos, la roca herida por la justicia de Dios es Cristo. La roca es Cristo. En la cruz Dios derramó su ira en la persona de Cristo. Él es nuestro sustituto. Él pagó en el lugar nuestras culpas. Es por medio de Cristo que podemos tener acceso al Padre. Es por medio de Cristo que nuestras almas son salvadas. Es por medio de Cristo que podemos tener libertad para acercarnos al trono de la gracia. Es por medio de Cristo que tenemos herencia eterna con el Padre. Es por medio de Cristo que han sido renovados nuestro espíritu y recibes el Espíritu Santo como sello y guía. Es por medio de Cristo que tenemos victoria sobre el pecado. Aunque la lucha continúa, ya no eres esclavo del pecado, tienes el poder para vivir una vida que agrade a Dios. Es por medio de Cristo que tenemos preservación divina, porque nadie puede separarnos de su amor. Dice que Él completará la obra en ti. La que empezó en tu corazón, Él la completará. Es por medio de Cristo que tenemos paz y consuelo. Es por medio de Cristo que hay resurrección y vida eterna. La promesa de que tu cuerpo será transformado a semejanza del cuerpo glorioso de Cristo y que vivirás para siempre en su presencia es única y exclusivamente por méritos de Cristo en nuestras vidas. No le pedimos que ayudes a Dios a salvarte. Te anunciamos que la roca ya fue golpeada y fue golpeada una vez, no necesita otra vez. El llamado es arrepiéntete y bebe gratuitamente de la fuente de la vida. Ustedes, al igual que la mujer samaritana, no serán saciados nunca, a menos que primero tengan sed. Deben tener sed en sus corazones, deben tener sed de justicia para que puedan ser saciados por el Señor. Si tienen sed, deben ir a los pies de su Creador. Miren a Jesús. Únicamente Él puede satisfacer la justicia de Dios. Crean en Él como Señor y Rey. Crean en Él ahora. Es el llamado más importante que puedas tener en tu corazón. Arrepiéntanse y abracen la cruz. Cristo fue golpeado en la cruz y fue golpeado para satisfacer la justicia de Dios. Hoy se te exhorta a no confiar en tus obras, a no confiar en tu religión, a no confiar en tu moralidad, sino el llamado es a descansar exclusivamente en la obra de Cristo Jesús. Debes reconocer tu necesidad ante un Dios santo. Debes clamar su misericordia y debes poner tu mirada en la cruz. Solo en Cristo hay seguridad eterna y paz para con el Padre. Es algo que está fuera de nuestro alcance. Así como para los hebreos sacar agua de una roca, también nosotros, de manera particular, satisfacer la justicia de Dios está fuera de nuestro alcance, pero Dios ha provisto el medio, Dios ha provisto el sacrificio. Y al igual que la roca que fue golpeada y que debía ser golpeada una sola vez, Cristo también fue golpeado una sola vez
para que todo aquel que se arrepienta y venga en fe pueda tener vida eterna junto a Dios. Ese es el llamado del Evangelio. Ese es el llamado. Espero que el Señor nos ayude, hermanos. Vamos a orar. Amado Señor, damos gracias por su Evangelio, por proveer, Señor, ante nuestras necesidades espirituales, por haber puesto ese hermoso sacrificio, Señor, por haber puesto a su Hijo amado, Señor, para satisfacer su justicia. Para que nosotros el día de hoy, Señor, podamos estar en este lugar con corazones agradecidos, Señor, entendiendo que no hay mérito alguno en nosotros, sino que toda la gloria es de su Hijo amado, Señor. Damos gracias en el nombre de Jesús. Amén.